Bien, ahora vamos a ir a la palabra del Señor. Quiero que me ayude un poquito y ponga toda la atención para seguir con nuestro tema. Estamos hablando acerca de la visión. La visión dice establecer el reino de Dios, allá está escrito, en el corazón de cada persona. Ya hablamos esto. Luego, haciendo discípulos. Lo segundo es haciendo discípulos. Es importante ser para hacer. No se puede hacer discípulo si uno no es discípulo. Parte con que uno debe ser discípulo para hacer. Por eso Jesús llamó a 12 y los hizo sus discípulos. Y cuando fueron sus discípulos, le dijo: ahora quiero que vayan por todo el mundo y hagan discípulos. Así que de discípulo a discípulo, dígame conmigo, discípulo a discípulo. No es de otra cosa. Y terminamos con lo número 3 dentro de la visión, para que usted pueda entender el contexto para dónde vamos. Es que cualquier persona se convierte en discípulo y luego se inserta en la iglesia, en un ministerio dentro de la iglesia. Eso se llama servicio. Es el servicio que es voluntario, servicio voluntario, ¿sí? Ese servicio es el que nosotros debemos dar, y estoy fortaleciendo ese principio. Leí la semana pasada en el capítulo 12, el verso 28, y leímos allí el fundamento de este sermón acerca del servicio. Le quiero pedir entonces un poquito de atención a todos. Leímos la semana pasada este verso bíblico y dimos como fundamento acerca de la vida de servicio. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella, mediante la gratitud, ¿qué tenemos que hacer? Servir a Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Dice el escritor: debemos servir a Dios agradándole con temor y reverencia. Así que establecimos el fundamento. ¿Por qué debemos servir a Dios? Porque dice la Biblia que cuando nosotros recibimos a Cristo, pasamos y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. Eso quiere decir que fuimos trasladados. O sea, se hizo una obra inmediata y perfecta. Usted recibe a Cristo, ¡pum!, y pasa a ser parte del reino, en el reino. ¿Por qué el reino? Porque esa debe ser la motivación de todos nosotros. Es que hay un rey sentado en su trono, y ese es nuestro Dios, que se ha manifestado en 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero Él es Dios sentado en su trono y Él gobierna. El hombre, cuando fue formado en el huerto del Edén, al pecar, cayó de esa gloria del reino, porque obedeció a Satanás, la serpiente, y salió de esa gloria. Al apartarse, la vida de Dios en el reino la trajo a través de Cristo. Y Dios diseñó este plan, que Cristo Jesús trajera el reino. Por eso es que Jesús comenzó predicando: el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Y dijimos que Cristo mismo era el reino visible. Su fe, su obra es el reino de Dios, porque Él nos muestra al Padre, Cristo, y nos introduce a una nueva vida. Por lo tanto, cuando tú recibes a Cristo, eres trasladado al reino, a un ámbito donde tú vives, caminas y te mueves en Dios. Eso es la vida cristiana. Tú no recibes a Cristo para venir a la iglesia, ¿verdad? Vienes. Tú no recibes a Cristo para leer la Biblia, ¿verdad? La lees. Tú recibes a Cristo para que Dios te saque de las tinieblas y te lleve a su ámbito, a su espacio. Y vivimos en Cristo, caminamos con Cristo y funcionamos en la voluntad de Cristo. Ese es el ámbito del reino. Y aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo, porque ahora pertenecemos al reino del amado Hijo de Dios. Diga: yo pertenezco a Cristo. ¿Ve? Listo. Entonces, como nosotros enseñamos esto, la mentalidad en el reino debe ser de un discípulo, un aprendiz. Y por eso tenemos que discipular unos a otros.
para aprender a ser como Cristo, a caminar como Cristo y a vivir a Cristo dentro de nosotros. Esta belleza se hace si uno tiene la mentalidad y el carácter de un discípulo, quiere decir un aprendiz. Por eso todos ustedes al venir aquí y yo aquí aprendemos cada día domingo lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Por qué tenemos que aprender? Porque ya no pertenecemos al mundo, pertenecemos a Cristo. Si pertenecemos al reino, Él siempre va a hablar a tu vida porque Él tiene un plan y un propósito contigo. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de insertar en un ministerio dentro de la iglesia, estamos hablando del servicio, que es lo tercero. Cada persona debe afianzar la obra de Cristo en su vida, colocando su vida a disposición y en las manos de Dios, para que Él te use, para que Él te dirija, para que Él pueda obrar en tu vida. Se tiene que hacer en el espíritu del servicio. Por eso les leí este pasaje que dice, así que lo cambié. El pasaje de Hebreos así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, ¿me entiende? Un reino inconmovible. Nosotros lo recibimos, fuimos trasladados, se nos trajo a nosotros el reino y es inconmovible, no se puede mover, no es destructible, es poderoso, es el reino de Dios. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos, ¿qué cosa? Gratitud. ¿Qué cosa debemos tener? Porque antes no éramos nada. Antes no éramos nada. ¿Por qué servir? ¿Sabe por qué servimos? Porque antes no éramos nada. Alejandro lo dijo, antes no éramos nada, no teníamos nada, no teníamos sentido de vida ni propósito. Pero cuando conocimos a Cristo, Él nos dio un sentido de propósito. No teníamos nada, pero fuimos trasladados al reino del amado Hijo de Dios. Por lo tanto, Dios hizo dos obras maravillosas instantáneas en nosotros. Primero, nos dio salvación de todos nuestros pecados sin hacer nada. Fue un regalo de Dios. Por gracia sois salvos. El segundo beneficio es que somos hijos de Dios, herederos de Él, en su reino. Y ahora funcionamos en el reino siendo salvos e hijos de Dios, funcionando en la mentalidad de hijo de Dios, funcionando como un hijo de Dios. Eso quiere decir en esa libertad de agradar al Padre. Y aquí es donde como hijo comenzamos a servir, pero agradando al Padre, agradando a Dios, de la forma en que debemos hacerlo. ¿Cómo debemos hacerlo? Quiero ahora en este sermón leerles un pasaje que se encuentra en Filipenses capítulo 2. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el 18. Y en esto quiero basarme el segundo sermón respecto al servicio, inspirado en los consejos que nos da el apóstol Pablo a la iglesia de Filipenses. La iglesia o el escrito de Filipenses es la carta del gozo, de la alegría. Es donde Pablo motiva, mantengan siempre el gozo en sus vidas. Sí, manténganse siempre gozosos, en todo tiempo gozosos. De tal manera que este libro Pablo lo escribe, mire, para que se dé cuenta. Cuando Pablo está escribiendo, él está encarcelado en Roma, está preso, no está en la mejor posición, está en una de las más denigrantes y peores posiciones, está privado de libertad, acusado de muchas cosas por causa del evangelio. Y estando en esa condición, le escribe a los hermanos y digan, mantengan siempre su gozo, porque la vida de servicio debe hacerse con gozo y gratitud. Entonces, si vamos a servir, debemos hacerlo con gozo. Ahora quiero explicar estos versículos que deberían de animarnos a nosotros
¿por qué razón debes ocupar un ministerio dentro de la iglesia? ¿Por qué cada uno debe desarrollar su potencial? Porque si tú no haces nada, lo primero que va a venir es que te vas a convertir en un crítico. La mayoría de la gente que habla en contra de los diezmos es porque no diezma. La mayoría de la gente que habla de la iglesia es porque no está haciendo nada. Porque cuando tú estás sirviendo a Dios, no tienes tiempo de pensar en cosas. Tienes el tiempo para honrarlo a Él. Y estás alineado con Dios. Ten un tiempo vacío y ese tiempo vacío lo va a llenar. Si no lo llena Dios, lo va a llenar Satanás con sus pensamientos. Por eso servir es una consecuencia de nuestra gratitud. ¿Cuántos agradecidos hay aquí? Pero venimos solo a cantar la gratitud. Venimos solo a hablar. Pastor, yo quiero hablar. Estoy contento, estoy grato, estoy tan agradecido con Dios. Pero solo palabras, solo pensamientos, solo ideas. La gratitud, según el versículo que yo le di, se hace mediante el servicio. Si yo soy una persona agradecida, si soy agradecido, sirvo en el reino. Y aquí es donde debemos especificar que su servicio no es al pastor. Todo el mundo piensa que ustedes trabajan para mí. Todo el mundo piensa que trabajan para la iglesia. Y de alguna manera en el proyecto de la iglesia trabajamos todos juntos. Pero ¿sabe? Lo que ellos no entienden es que somos un equipo. Por eso la visión de esta iglesia es alinear que no es un simple trabajo, sino es un servicio. Trabajamos, pero es un servicio. En ese servicio es un servicio voluntario, porque encontramos nuestro propósito en la iglesia. Y como es voluntario, es como consecuencia de lo que Dios nos ha dado. ¿Y que Dios nos dio? Nos dio un nuevo ámbito, nos dio una nueva naturaleza. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dios no te hizo nuevo para seguir sentado donde tú estás. Dios te hizo nuevo para que comiences a desarrollar una nueva vida. Nueva naturaleza, nueva vida. Nueva naturaleza, nuevo oficio. Yo me veo en un lugar donde nunca me imaginé. Pero si tú estás en el lugar donde siempre has creído que debes estar, no has desarrollado esa nueva naturaleza. Porque nueva naturaleza, nueva vida, nuevas funciones, nueva mentalidad. Por eso, al ser trasladado, Dios hizo dos cosas. No solo te dio una nueva naturaleza capaz de servir a Dios, sino te dio un ámbito donde puedas desarrollarte en Dios. Yo como pastor tengo que diseñar el proyecto. Por eso es que en los próximos días voy a diseñar los 4 proyectos que nosotros vamos a trabajar. El primero de ellos es el centro de rehabilitación, la parcela, y el hogar, el lugar donde vamos a hacer nuestros encuentros o nuestros retiros, y será donde vamos a hacer los bautismos. Es un río hermoso y estamos en ese trámite. Si Dios así lo permite, estaremos comprando 8 hectáreas con río, si Dios lo permite. Vamos a tener ahí el centro de rehabilitación, el lugar para camping y el lugar para nuestro campamento de jóvenes, adolescentes, preadolescentes, viejos, grandes, chicos, todos. Amén. En 8 hectáreas entramos todos, hermanos. Gloria a Dios. Entonces necesitamos para ese proyecto gente que vaya a colaborar. Van a haber internos que van a trabajar, pero tienen que ir gente a apoyar voluntariamente, a servir a un grupo de personas que queremos que se conviertan en líderes. Nuestro centro de rehabilitación está basado en 2 cosas: en el trabajo del mantenimiento de la parcela, y el segundo en el instituto bíblico. O sea, cualquier drogadicto o alcohólico que quiera ir a nuestro centro debe firmar un contrato del instituto bíblico, porque vamos a enseñarles la palabra de Dios. Porque lo único que cambia la vida de una persona es el poder y la palabra de Dios en su vida. Luego trabaje con animales, trabaje con el campo, trabaje con todo y tenga todas las terapias. Pero lo tercero es quien presta servicio. Hay que ir a hacer talleres, hay que ir a acompañar, hay que diseñar cosas, ayudarlo. Y ahí se va a desatar un montón de gente que voluntariamente va a servir al Señor, porque encuentra eso. Me he topado con personas que trabajan duro toda la semana hasta el día sábado,
pero a ellos les encanta servir comida en la noche. Y aunque están ya no dan para más, pero como es su vocación de servicio, lo hacen con gozo. Esto es lo que quiere decir Pablo en el libro de Filipenses. Si van a hacer algo, háganlo con gozo, alegría, no con el caracho. Con gozo. Primer proyecto. Segundo, la casa de acogida al adulto mayor. Necesitamos terapeutas, necesitamos kinesiólogos, necesitamos gente que cocine, gente que vaya a sentarse a hablar, que haga talleres de costura, de dibujo, de todo lo que necesitan nuestros adultos mayores. Necesitamos que aprendan. Necesitamos que desarrollen. Hay que cortarles el pelo, hay que bañarlos, hay que vestirlos, hay que ir, limpiar sus casas. Se imagina un equipo de 15 personas que estén listas para decir: pastor, ¿a qué casa vamos? Estos adultos mayores que por su vista, por su condición física, muchos de ellos, tenemos a Alejandra aquí que es asistente social y conoce muchas familias de adultos mayores abandonados. No tiene quien les haga el aseo. Se imagina aquí 3 o 4 grupos voluntarios que van una vez a la semana a limpiar la casa de esas personas. Necesitamos preparar un equipo. O sea, esto es más de cantar. Cantar y adorar al Señor en la iglesia es parte de nuestro servicio, pero nuestro servicio tiene que ser prolongado, tiene que abrirse según el don, el talento, la habilidad que Dios nos da. Si tú no haces eso, lo más cercano es que caigas en un mal hábito de pecado y te vuelvas en ese evangélico que todos ya están aburridos de verlo, canutos, mentirosos, hipócritas. Eso es lo que dice la gente. ¿Sabe por qué? Porque no encontramos nuestro lugar en el reino. Porque esto no se trata de un lugar aquí, es en el reino. En el reino Dios quiere llevarte. Pero pastor, ¿cómo puedo yo saber que la casa de ese anciano es el reino? Porque el reino no está allá, el reino eres tú. Cuando tú entras en una casa, entonces el reino ha llegado a esa casa. Y cuando el reino de Dios llega a esa casa, todo espíritu se disipa, toda enfermedad se va, porque ha llegado el poder del reino de Dios. Y donde está el espíritu de Dios, ¿qué hay allí? ¿Qué hay allí? ¿Qué hay allí? Libertad. Por eso se trata que vivimos en el reino, caminamos en el reino y funcionamos en la voluntad del reino. Y la voluntad de Dios es que siempre van a haber pobres, siempre van a haber gente desvalida, siempre va a haber gente que necesita tu apoyo, porque esa es la voluntad de Dios. El tercer proyecto es con la extensión de la enseñanza media aquí en el colegio. Y eso es lo que queremos. Son muchos millones, es mucha plata, pero yo le digo al Señor: tenemos la mano de obra, tenemos gente que está lista para servir. Y el cuarto proyecto es el lugar que tiene que ser más de 5,000 metros cuadrados para que podamos tener nuestro templo para 1,400 personas, lejos de la ciudad, para meter bulla con ganas, para cantar con ganas, para servir al Señor, con mucho estacionamiento, para que coloque su camioneta, su auto 0 kilómetros. Alguien dígame amén. Para que venga en su moto, para que venga en lo que sea, hermano, con su carro y se instale allí. Gloria a Dios. 4 proyectos y en cada uno necesitamos. Cuando estemos así, vamos a hacer jardines hermosos. Alguien tiene que mantener esos jardines, alguien tiene que colocar una planta, alguien tiene que plantar, cuidar, limpiar. Eso es el servicio. El servicio se hace justamente de gratitud. Ahora mire, Pablo está en la peor de las condiciones, pero le habla a una iglesia que necesita que ellos aprendan en su posición a hacer las cosas con gratitud y con gozo y alegría. Leamos, dice así el verso 1: por tanto, si hay una consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad, dice Pablo, mi gozo. Denme alegría, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Les está diciendo Pablo: tengan gozo, porque nadie sirve a los hombres, y aunque sirvamos a los hombres, servimos a Dios. Escuche esto, está Jesús enseñando y le dice: si ustedes sirven a este niño y le dan un pan a un niño, a mí me lo dan.
Eso es un principio de reino, que cuando tú sirves a alguien, sea evangélico, sea católico, mormón, quien sea, si Dios te llevó allí para servirlo, estás sirviendo a Dios. Si lo haces en la iglesia, es de la misma manera. Si tú te toca estar en la puerta o mantener los baños o estar en el portón o estacionando los vehículos o cuidando a los niños, estás sirviendo al Señor. A Dios lo haces. Y por eso hay que hacerlo con gozo. ¿Cómo hay que hacerlo? Con gozo. Cuando uno mira a los músicos, ver a un músico cantando con la cara larga no concuerda. O los cantantes aquí están cantando: te alabaré. No puede ser. Pedimos que todos ellos sirvan a Dios, y sirven a Dios, ellos guardarán su vida para hacerlo de la mejor manera. De la misma manera servimos, cantando, sirviendo, estando en la puerta. He visto a personas que han pasado frío en la puerta, pero ahí están cuidando sus autos, porque tienen gratitud. Y mucha gente lo hace con gozo, aunque algunas veces hay algunos que no tienen tanto gozo. Cuando uno no tiene tanto gozo, me dijo un hermano: pastor, ¿me va a creer? Yo que estoy en la puerta, me dijo un hermano, porque le pregunté cómo te iba. Me dijo: bien, me encanta servir, pero ¿me va a creer que a veces estoy en la puerta y hay hermanos que me saludan afectuosamente y otros como que si nunca me conocieran? Llevo como 4 años sirviendo, y que pase gente que yo los conozco, que yo sé que son de aquí, y me ignoran. ¿Será porque soy medio negrito?, me dijo. ¿Será porque soy chico? Y dije: no, pues si al pastor Esteban lo saludan todo. No creo que sea eso. No es por el porte, no es por el color. Se trata de que mucha gente trae sus problemas, pero yo le dije: mire, no está en lo que hagan, sino lo que tú haces, porque nosotros no esperamos de la gente, es lo que nosotros damos. Y por eso el apóstol Pablo le dice: tengamos todos un mismo sentir, manejemos la unidad. Por eso en esta iglesia la unidad. Si viene alguien y le dice: en esa iglesia están abusando de usted, usted explíquele: no, usted está equivocado, usted no entiende el espíritu de nuestra iglesia. Estamos todos unidos sirviendo a Dios, y lo hacemos de gratitud. ¿Me está escuchando? Eso. Atienda, por favor, porque de lo contrario usted no va a disfrutar su vida cristiana. Cuando alguien no disfruta su vida cristiana, encuentra hasta el sermón aburrido. Imagínense que me encuentran aburrido el sermón, hermano. O sea, ese no tiene ni un deseo de tener unidad de espíritu, ni quiere servir, quiere que puro lo sirvan. Quiere que le vaya bien en su negocio, quiere tener plata en su cuenta, quiere que sus hijos no le den problemas, que su señora no envejezca, que sea cada vez más jovencita. ¿A dónde, hermano? La vieja va a ponerse vieja todos los días. Entonces quiere puro deleite, quiere puro placer, quiere puro beneficio. No puedes estar en la iglesia solo queriendo beneficios. Los beneficios están. En Cristo tenemos todo. Pero cobra sentido todo a nuestro alrededor es cuando nosotros servimos a ese Dios. Por eso puedo servirlo. Estuve hace como 2 meses atrás enfermo, 24 días con dolor, y ninguno de ustedes se dio cuenta. Ninguno. Hasta que tuve que decirlo. Y es verdad. Pero así también conozco a otras personas. ¿Cómo estás? Muy, muy bien, sabiendo yo que están enfermos. Es que ese es el espíritu. Porque cuando tú has sido trasladado al reino, no importa lo que pase. Pablo dijo: o en el Señor, si vivo, vivo para Él. Si muero, muero para Él. Entonces murió a sí mismo. Por eso la mentalidad de un discípulo es clave. Muere a ti mismo. Aunque yo estoy enfermo, sirvo igual. Hay enfermedades que no vas a poder hacerlo. Por ejemplo, tenemos a la pastora Marixa, que está recién operada. No puede estar aquí. Y aunque quería venir, le dijeron que no. Le hizo caso al marido. Así que se paró y me dijo: me hizo caso. Bien, le dije yo: así se aprende. Así son mis leones. Lo que no sabe es que ahora tiene que volver y hacerle la comida. Pero es parte de nuestra vida. Servicio.
Hermano, que alguien no quiera servir a su casa, eso es horrible. Por eso nosotros aprendemos en el reino para desarrollarlo en nuestra casa. Pastor, pero una cosa es servir en la iglesia. Me encanta aquí saludar a los hermanos, preparar el cafecito, ir a limpiar, estar cuidando. En la iglesia es fabuloso. Si lo aprendes en la iglesia, va a ser fabuloso servir en tu casa. Porque es reino, no se trata del lugar, se trata del ámbito en que yo me estoy desarrollando. Porque fui trasladado de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. Por eso ya no estoy solo. Él está siempre mirándome, y mi oficio y mis talentos Dios me los ha dado para que yo sirva a Él. Amén. Entonces debo tener la unidad del Espíritu. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, le está diciendo a los hermanos de la iglesia, si existe esto, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Verso 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superior a ti. Qué hermoso. Pablo le dice, si vas a servir, sirve no porque seas miserable. Me carga esa gente que cuando ve la necesidad llora. Eso es lástima. Tú tienes que ver, no tienes que ver la necesidad, tienes que ser así. ¿Verdad? Hay necesidad, pero la buscas. Pero llega un momento en que la gente es tocada emocionalmente. Mire, hay un equipo, porque quiero detenerme aquí. Voy a seguir con esto, pero quiero detenerme porque en estas semanas ya deberíamos de armar el equipo que me va a ayudar para hacer las cenas de Navidad. Ya deberíamos de estar trabajando en eso. Así que voy a pedir a aquellos que no tienen ningún oficio en la iglesia, aquellos que le encanta servir a los necesitados y dar alimento y quiere ser útil, por favor inscríbase con Patricia para que sea parte de mi equipo y juntos preparemos todo para que en Navidad regalemos la cena de Navidad. ¿Se recuerda? Y busquemos y trabajemos todos juntos. El año pasado regalamos casi 200 canastas o cenas de Navidad. Fue impresionante, casi 3,5 millones, solo repartiendo en una noche. Por eso les digo, pero ¿qué? Otra vez yo voy a tener que estar con un grupito siempre de 10 personas, armando, sirviendo, tratando de animar a la gente. Oiga, busquen gente. No, tenemos que trabajar como equipo. Ve que hay tantos ministerios dentro de la iglesia que son tan ausentes de ustedes. Tienen que incorporarse, tienen que ser parte de eso. Por eso dice, tiene que ser con humildad, estimando a tu hermano como a ti. Por eso en la cena damos lo mejor. No el papel higiénico el más barato, no el pan el más barato, no el jugo ese que no sé, que no se lo toman nadie, hermano. Usted no puede comprar la baratija para darle a gente que es pobre o que está pasando un momento. Tiene que ser con excelencia. Para eso hay que tener un sentido de humildad, como dice Pablo, estando en esa condición. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a ti mismo. Verso 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. O sea, yo quiero esto porque me encanta, yo gano aquí. No es que yo gane, es que los demás deben ganar con nuestro servicio. Por eso algunos están dispuestos a sacrificarse un poquito más. Dice el verso 5, y aquí del verso 5 al verso 9, Pablo les demuestra el mayor ejemplo de servicio. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, nuestro mayor y excelente ejemplo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Nuestro Señor se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Eso quiere decir que el servicio de Cristo es el servicio más sublime de inspiración para ti y para mí. Él murió sirviendo a la gente. Su plan fue entregarse completamente por las personas. Por eso, si tú y yo vamos a servir en el reino, debemos hacerlo con todo nuestro corazón, inspirado en lo que hizo Cristo por nosotros. Esta semana muchos de nuestros líderes preadolescentes, adolescentes y jóvenes entendieron el mensaje, y muchos se atrevieron a golpear, a llamar a sus amigos y a unirnos, de tal manera que tuvieron que caminar un poquito más, tuvieron que servir un poquito más, y el resultado de ello fueron casi 50 personas jóvenes que recibieron a Cristo. El cielo estaba de fiesta. Pero no es suficiente. Cada semana debe ser con el mismo ímpetu. Por eso es que el que es líder de grupo de vida debe funcionar como un líder de grupo de vida. Debe impulsar a su equipo, debe juntarse con ellos y salir a la calle, debe proclamar el mensaje de Cristo a los amigos, vecinos, compañeros. Debe ser alguien que debe hacerlo porque está sirviendo, es su don, es su llamado, está reconociendo. Sin embargo, tenemos otros que han dejado a los niños botados porque su ánimo no anda bien. Por eso, si Jesús hubiese servido de ánimo, no estaríamos aquí. Pero Él fue obediente. La obediencia tiene que ir con la voluntad contra tus deseos y sentimientos. Voluntad está por encima de tus sentimientos. Yo tengo dolor, estoy enfermo, tengo hambre, tengo frío, pero voy a obedecer a Dios porque en ello voy a ser recompensado. Y Dios, cuando ve algo así, Él te va a honrar, Él te va a levantar. Si alguien quiere ir a las misiones, tiene que mostrar su espíritu misionero aquí. Si alguien quiere ser un pastor de miles de personas, tiene que demostrar los cientos y miles que lo siguen aquí en su ciudad. Si alguien quiere que Dios lo lleve en alto, entonces debe dar a ese nivel, porque es tu llamamiento. Dentro del reino tenemos una asignación. Dios nos condicionó. No estamos allí porque teníamos habilidades. Llegamos al reino por la gracia de Jesús. Pero en esa gracia, aún así, en el reino tenemos que reconocer nuestros atributos o dones, talentos, habilidades y asignaciones. El que es líder, lidere. El que sirve, sirva. El que educa, eduque. El que enseña, enseñe. El que dirige la palabra, dirige. El que cante, cante y cante con excelencia. Es un trabajo de equipo. Una de las cosas que más vamos a hacer aquí, una vez que llegue, es trabajar en talleres de cómo armar tu equipo de trabajo. Porque somos equipo. Usted no trabaja para mí. Usted y yo somos equipo en esta ciudad, en la iglesia del Señor, porque esa es la forma. Tanto usted como yo somos voluntarios, porque hay voluntad de servir a Dios. Por eso Pablo les exhorta a ellos y les dice: el mayor ejemplo es Cristo. Se negó, humilde, se hizo humilde y obediente. Entonces, cuando tú tengas una asignación, sé obediente a la palabra, no a nosotros, no al cargo. No es que te asignaron en la puerta, es que eres la persona correcta que honra a Dios en la puerta. Te dio Dios la bendición de saludar. Mira, hermano, cuando uno llega, no hay nada más hermoso que uno va llegando y están los dos o tres hermanos ahí con su choclero. Dando la bienvenida, bienvenido. Y aún a los que vienen, de que quien sea, bienvenido, un abrazo, un beso, adelante, bienvenido a la casa de Dios. ¿Usted ha escuchado alguna vez a estos hermanos así? No. Pero algunos sí. Bienvenido a la casa de... Qué alegría verte, hermano. No lo conoce, pero es que en Cristo ya somos conocidos. No se trata si le invitó, pero no venga su amigo, el que lo invitó a comer. Hola, ¿y cuándo vamos a ir de nuevo a la casa? Está distorsionando. No puede haber discriminación.
no puede haber, aquí no podemos desplazar a la gente. No puede haber diferencia entre uno y otro. A todos servimos y saludamos como a nosotros mismos. Aún más dice Biblia, como superiores a nosotros, con mayor dignidad. Porque la sangre de Cristo no solo reposa sobre ti, sino también sobre Él. La obra de Cristo está en ti y está en Él. Eso es gratificante. Por eso la forma de dar la bienvenida es de eso. Yo exhorto a los hermanos a que hagan eso. El ministerio de servir, imagínense, recogemos las ofrendas y hay hermanos que tienen este ministerio, porque es un ministerio de entregar los sobres en la puerta y acá. Pastor, pero eso es sencillo. Pero me contaron la historia de un hombre que gana mucha plata de lunes a sábado. Y cuando lo entrevistaron, él es surfista, maestro, y enseña, por lo tanto tiene muchos alumnos y cobra $1,000, no sé cuánto. Total que él gana $7,000 por día. Por 7 días gana mucha plata. Pero le dicen a él, y el domingo no trabajas. Le dice, mira, el domingo cobro el doble, pero el domingo lo he asignado que es para mi Señor. Le dice, ¿y usted va a la iglesia? Sí, voy a servir a la iglesia. Le dijo, ¿cómo eso? Le dijo, mire, yo no voy a ninguna parte, me dedico a lo mío, hago mi oración, ayudo en todo lo que puedo, pero mi ministerio es repartir los sobres de los diezmos. Y le dice, pero ¿cómo es eso? Mire, hermano, yo he comprobado que nada es mejor para mis finanzas que darle a Dios lo que es de Dios. Y me encanta motivar a esa gente miserable, pobre, que hagan lo que yo hago, porque si lo hacen, salen de su pobreza. Así que me paro cada mañana, me he visto bien, con una sonrisa, bien valladito, perfumado y con todos los sobres en mi mano. Y llego primero para que todos vengan, hermano, llévate tu sobre, debes diezmar, Dios te va a prosperar. Y tiene en su corazón de darlo. Y eso es lo que hace, eso es lo que hago en mi iglesia. Ese es mi servicio a Dios. Entregar los sobres para que la gente pueda diezmar. Porque la calidad de vida que tiene ese hombre es altísima, económicamente altísima. Dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. Eso es lo que nos está enseñando Cristo. Cristo se dio en voluntad, en obediencia al llamado que tenía en su vida. Dice el verso 9, por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pablo enseña aquí y le dice, todo nuestro servicio, nuestro mayor ejemplo es Cristo, pero también la obra de Cristo es lo que tiene que consumar en nuestro servicio. Cuando yo abrazo a alguien, estoy diciendo la sangre de Cristo, y Cristo mismo es tu Señor y Salvador. Es que se haga una realidad la vida de Cristo, la vida nueva de Cristo, para que Cristo se entrone en el corazón de cada persona. Amén. Verso 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en la ausencia, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Diga, estoy bajo el control del Espíritu Santo. Todo lo que hagas en una conciencia, todo lo que hagas en el entendimiento debe ser trasladado a la vida del Espíritu, porque nada haces tú, aún ahora sentado donde tú estás, no es tu decisión, es voluntad de Dios. Somos dominados por Él, somos seguidos, porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Por eso dile a la persona que está al lado tuyo, estás en el mejor momento y en el mejor lugar de tu día, porque Dios así lo diseñó. Como es voluntad de Dios el servir, dice el verso 14, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Verso 16. Escuche esto: asidos de la palabra de vida. Esto no es
simplemente un comentario. Lo que acaba de escuchar de mí y la lectura, esto es palabra de vida. Le está diciendo, consideren que su servicio está basado sobre un fundamento que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es vida, pero debes tomarla. Tómala y hazla tuya. Porque o la escuchas y la ignoras, o la escuchas y la haces parte tuya. Ha sido tomado, ha sido agarrado. Agárrate de la palabra, pero no te agarres solo de las bendiciones. Agárrate también de la exigencia, del mandato, de la gran comisión, de la obediencia a ella. Dice, ha sido de la palabra de vida. ¿Por qué la palabra de vida? Porque la Biblia, la palabra de Dios, produce en ti el hacer por su buena voluntad y el querer de Dios. Mira, hermano, tú vas a llegar no solo donde tú quieras, sino lo que Dios te va a revelar a ti. Él te trajo al reino y tú no hiciste nada, pero ahora en el reino su palabra va a gobernar sobre ti. Él va a despertar esa pasión por las almas. Él va a despertar esa pasión por servir. Él te va a animar para que no claudiques en dos pensamientos y te mantengas fiel delante de Él. Es la palabra de Dios. Mire, la palabra de Dios es viva para la vida. La palabra de Dios es viva para la vida. Si Dios te habló, entonces Él te habla para que desarrolles la vida. Ha sido de la palabra de Dios. Diga conmigo, ha sido de la palabra de Dios. Tomado de la palabra de Dios. Ha sido de la palabra de Dios para que en el día de Cristo yo me pueda gloriar de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Cuando tú tomas la palabra de Dios y ella te da asignaciones, dones, talentos, y te motiva para que tú desarrolles. La palabra es autoridad de vida, para la vida. ¿Ya? Para la vida. Entonces la palabra causa en ti las herramientas, las condiciones, de tal manera que los demás glorifican a Dios y hace que nuestro trabajo no sea en vano. Porque mire, si usted sirve a Dios de esa manera, sujeto bajo la voluntad de su palabra, su trabajo nunca va a ser en vano. Con Patricia empezamos a trabajar y le dimos con todo al Señor. Pusimos nuestros dones, talentos. Cuando llegamos aquí habían 10 personas. Y comenzamos a cantar, a predicar, a salir, íbamos a las casas, salíamos a la calle y empezamos a diseñar. Cuando iniciamos esta iglesia con 10 personas. Pero cuando tú trabajas de esa manera, Dios te recompensa y te da ideas tras ideas, porque la palabra causa vida para la vida. Un día recibimos una palabra y dijimos, Señor, queremos afectar otras generaciones, y Dios nos impulsó a creer por un colegio. Palabra de vida para la vida. ¿Me entiende? Para que podamos desarrollarlo de tal manera que esto glorifique a Dios. Pero nuestro trabajo no es en vano. O sea, quiere decir que lo que tú hagas puede que el mundo lo ignore, pero no Dios. Hoy estamos aquí porque Dios no ha ignorado nuestro trabajo. No ha sido en vano. Desde el día que comenzamos con Patricia, todos ustedes son el resultado de un hermoso trabajo, fatiga y cansancio que Patricia y yo hemos tenido. Por lo tanto, hasta ahora podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor y no ha sido en vano. Él me ha bendecido, me ha dado salud, nos ha dado bienestar, nos ha dado una casa, nos ha dado un hermoso proyecto, pero seguirá dándonos mucho más, porque el trabajo en el Señor jamás es en vano. Dios va a recompensar tu fe, Dios va a recompensar tu servicio, Dios va a recompensar tu perseverancia, Dios va a recompensar tus sueños, tus anhelos. Dios va a recompensar todo lo que pongas a disposición. Amén. Puestos de pie, por favor. Colócame el verso 17, por favor. Y quiero terminar con esto. Aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe,
me gozo y me regocijo por todos vosotros. Les leo una vez más. Atienda acá, por favor. Ya termino. Aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio. Los que estudian la Biblia y han estudiado el Pentateuco se van a tocar con el libro del Levítico. Y están allí. En esos 5 libros están todos los sacrificios que Dios le pidió. Uno de los sacrificios que Dios le pide es que cuando hay una ofrenda deben haber ofrendas en que el animal es apartado y parte de ello va para el sacerdote. Hay sacrificios que Dios le pide la mitad, partan el animal, compártalo. Pero el sacrificio de libación es un sacrificio completo, es entero, no es sin tocar nada, es absolutamente completo. Y Pablo dice, aunque yo sea ofrecido en libación, sin retroceso, sin ganar nada, aunque nada gane, ya estando en el Señor es suficiente. Aunque yo tenga que darlo todo, lo voy a hacer por gozo y alegría en el Señor. Hasta ahora podría yo hacer una pregunta: ¿cuánto hemos dado a Dios? Podríamos decir como Pablo. ¿Cómo Pablo puede hablar estando preso de esta manera? ¿Cómo Pablo puede hablar si fue azotado, perseguido, naufragó, lo apiedraron, lo mataron? Dios lo resucitó para seguir pasando frío, hambre, predicando, durmiendo en la calle, pasando todo el desierto, frío, hambre, y aún así dice: me gozo en el Señor de que Él me ha dado un trabajo y mi trabajo no ha sido en vano, porque tiene una esperanza en Dios. Si vamos a convertirnos en gente de esta iglesia, usted tiene que buscar un lugar de servicio acá en la iglesia. Tengo el deber, junto a mi equipo, de levantar muchos ministerios y de creerle al Señor por más, para que haya un espacio y usted sirva. Si usted sirve, su fe va a estar firme. Pero si usted es una persona cómoda, que lo único que quiere es recibir, se va a morir inflamado de tanta comida sin dar nada. Debemos servir tomados de la palabra de Dios. Hay una palabra de promesa sobre ti. Pastor, ¿y qué puedo hacer? ¿Sabe cuántas ideas tengo? Muchísimas, pero mientras no haya alguien gestor, mientras alguien no asuma ese liderazgo, porque no puedo yo estar en el centro de rehabilitación, después correr para el hogar de esto, después ir a cortar el pasto a la iglesia, después venir y dar el devocional aquí, y después partir y salir a la calle a evangelizar, y después estar preparando el pan para darle comida a la gente. No puede estar corriendo comprando gas. O sea, yo no puedo estar haciéndolo todo. No lo podemos hacer. Tiene que ser un trabajo de equipo, donde cada persona, yo no puedo levantar un grupo. Si quiero, no puedo estar en un gimnasio enseñando, no sé, artes marciales. O sea, tengo que tomar un curso para iniciar, porque hay algunos que les encanta hacer ejercicio. O sea, ni siquiera puedo arrendar un lugar. O sea, tengo que hacer todo yo. ¿Y dónde están los que hacen algún hábito? Aquellos que andan en bicicleta, no son capaces de armar un grupo para salir en bicicleta con otros y evangelizar en esa razón. Los que cocinan, no son capaces de invitar a cocinar a otras personas para hablarles de Cristo. Hay tantas cosas que nosotros podríamos servir en el reino. Porque no se trata donde tú lo hagas, se trata que tú eres el reino, y donde tú estás, está el reino de Dios allí. Amén. Por favor, su mano derecha en su corazón. Señor, yo oro por esta iglesia por un nuevo tiempo. Este fin de semana hemos visto el servicio de muchos, y la recompensa de ellos fue 50 nuevas personas que pudieron conocerte a ti. Pero tenemos tantos otros más que han salido a la calle, y nuevos grupos que se van a formar, porque esta es la visión que tú nos has dado, el servicio. He querido hacerlo con todo mi corazón, con la pasión que envuelve mi corazón, inspirado en el sacrificio que tú, Jesús, nos diste. Quisiera ser derramado en esa libación, en ese sacrificio sin reserva. Hoy levanta una generación que quiere darte a ti sin reserva. Aquella generación que sabe obedecer la palabra y vive en la palabra. Aquellos que reciben la vida para la vida.
porque Dios nos ha dado vida para la vida, para caminar entre nosotros y llevar tu palabra. Oro, Señor, para que la bendición tuya se manifieste hoy en el corazón de cada persona y veamos tu hermosa gloria manifestar. Profetizo los cientos y miles de personas que llegarán a nuestra congregación. Declaro, Señor, que el cielo se abre a favor de esta iglesia y despertarás el espíritu de servicio que tanto tú anhelas de todos nosotros. Te honramos a ti en el nombre de Jesús. Amén.